dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Gloria a Dios. Tomen su lugar, amados hermanos, en esta hermosa noche. Y vamos a meditar bajo el tema: que Jesús no te reproche. Amén. Amados hermanos, si algo vemos en el ministerio de Jesús cuando Él estuvo entre nosotros hace más de 2000 años, vemos que el Señor Jesús trató de instar en el corazón de sus discípulos y en el corazón de todos los que le seguían su confianza plena en Él. Amén. Una seguridad plena en Él. Y si algo vemos que en varias ocasiones el Señor Jesús lo repite a sus discípulos es: ¿por qué dudaron? Hombres de poca fe. En varias ocasiones. Porque, amados hermanos, la fe en Dios es lo que nos mueve a nosotros como cristianos. Si nosotros como cristianos no tenemos fe en Dios, estamos muertos. Amén. Y esto se complementa con lo que dice el escritor a los hebreos: el justo por su fe. Si no tenemos fe en nuestro corazón, estamos muertos. Amén. No hay para dónde. Pero, amados hermanos, si hay algo también que el Señor Jesús hizo en su ministerio, fue hablarle a sus discípulos y darles esa seguridad de que con Él todo lo podían. Amén. Y vemos nosotros que el Señor Jesús les habla a sus discípulos y les dice que hay dos cosas seguras en el caminar cristiano. Hay dos cosas que están aseguradas para todo cristiano. Vaya conmigo. Juan, capítulo 16, versículo 33. Todos nos podemos este versículo. Lo hemos oído en muchas predicaciones. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay dos cosas seguras que el Señor Jesús les dice a sus discípulos aquí. En el caminar cristiano hay dos cosas que les aseguro. Primero, van a tener aflicciones. Es lo primero. Van a pasar momentos difíciles. Van a tener pruebas en la vida. No les va a ir, como decimos nosotros coloquialmente, todo color de rosas. No. Tal vez con la rosa completa, sí. Sí, color de rosa no, pero la rosa completa sí. Si usted ve la rosa, se ve bien hermosa. Huele riquísimo, pero la quiere agarrar con toda la mano. Lo reto a que agarre una rosa con toda la mano. ¿Cómo termina? Así es la vida del cristiano. Así es la vida del cristiano. En el mundo vamos a encontrar espinas. En el mundo vamos a encontrar, amados hermanos, dificultades que vengan en contra de nosotros. Pero qué bueno que no nos quedamos con las espinas del mundo, porque nosotros no tenemos solo las espinas, tenemos esa rosa de Sarón. Amén. Tenemos la hermosura de nuestro Dios, que Él nos dice
que aunque estemos pasando dificultades, Él ya venció. Y eso es lo que nos dice el escritor a los romanos, el apóstol Pablo. Y todos lo hemos leído y todos conocemos quizás este versículo y hasta lo sabemos de memoria. ¿Qué nos dice Romanos 8:37? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Hay dos cosas que el Señor Jesús nos ha asegurado: las pruebas, y nos ha asegurado que también la victoria. Amén. Jesús nos asegura la prueba, sí, pero lo bueno es que no se quedó solo con la prueba, también nos aseguró la victoria. Entonces, hermano, hermana, tú que estás aquí esta tarde, tú que nos estás viendo a través del internet, yo te digo esta tarde, el Señor Jesús, si te ha hecho pasar esta tarde o este día a través de la prueba y la dificultad, ten por seguro de que así como has pasado esa dificultad, también el Señor te va a dar la victoria. Porque si hay algo que Dios no es mentiroso. Amén. Él no es mentiroso. Y puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, la creación misma, pero su palabra, y si Él te aseguró darte la victoria, déjame decirte, Él te dará la victoria. Pero hay un proceso. Amén. Entre la prueba y la victoria hay un camino. Cada camino es de diferente duración. Cada prueba tiene un diferente tiempo en el cual Dios nos está probando a nosotros y nos está haciendo crecer y nos está dando más fortaleza y nos está dando más fe y nos está ayudando a alcanzar lo que Él quiere que alcancemos. Si vemos la prueba de Job, nuestro pastor dice que fueron aproximadamente 8 o 9 años, ¿verdad, hermano Rafael? 8 o 9 años, desde el capítulo 1 de Job hasta el capítulo 42, fueron 8 o 9 años de sufrimiento, de dolor, de angustia, de desesperación. Pero así como todo comenzó en la vida de Job con la prueba, también al final Dios le dio la victoria. Yo no sé qué prueba estés pasando esta noche. Puede que hayas estado orando una semana, un mes, ya quizás tengas un año de estar orando por esa respuesta. Pero no te desanimes. No te desanimes. No apartes tu mirada del Señor Jesús. Si hay algo que nosotros vemos en el relato de cuando Pedro caminó en el agua, es que él apartó su mirada de Jesús. Si nosotros estudiamos el relato de Pedro allá en Mateo 14, vemos que Pedro tenía una petición. Amén. Pedro quería caminar en el agua y la finalidad de caminar en el agua era llegar a Jesús. Porque la petición de Pedro fue: si eres tú, Señor, haz que yo vaya a ti. Amén. Y el Señor le dijo: sí. Pero tenía que pasar un trayecto, tenía un camino que recorrer. Y cuando Pedro comenzó a recorrer este camino, dejó de ver a aquel a quien le había pedido ir sobre las aguas.
apartó su mirada de aquel a quien en un principio estaba viendo. El Señor Jesús le dijo: ven. Y en ese momento Pedro estaba viendo a Jesús, porque escuchó su voz y comenzó a caminar. Pero caminando se le olvidó quién le había dicho ven. A nosotros nos pasa igual, amados hermanos. El Señor nos dice sí, nos abre las puertas de bendición y comenzamos a caminar. Pero en el trayecto hacia la meta olvidamos a quién le pedimos y comenzamos a confiar en nuestros esfuerzos y comenzamos a confiar en nuestra fuerza y comenzamos a confiar en nuestras capacidades. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Pedro, al ver el viento y al ver la mar, tuvo miedo. ¿Esto qué quiere decir? Que había dejado de ver a Jesús. Amén. ¿Qué has pedido tú? Que el Señor Jesús ya te dijo, va a ser tuyo. El Señor Jesús ya te dijo, va a ser tuyo. Te lo doy. Pero tienes que caminar. Tienes que venir. Y comienzas a ver las dificultades. Y comienzas a ver las pruebas. Y comienzas a ver que no es tan fácil como pensaste. Que está complicada la situación. Y te centras en eso. Y estás afligido y no duermes. Y te angustias tanto. Y te enfocas tanto. Es que si no lo hago, lo voy a perder. Es que si no lo hago, no lo voy a conseguir. Es que no eres tú. Es que no es tu fuerza. Es que no es tu astucia. Ay, es que ya no puedo. Claro que no puedes. Tus fuerzas se van a acabar. Deja de mirarte a ti mismo. Deja de mirar las situaciones y comienza una vez más a ver a aquel a quien viste en un principio, el Señor Jesús, que te dijo, va a ser tuyo. Va a ser tuyo. Solo camina. Solo sigue adelante. Continúa caminando. Y vas a ver cómo el Señor. Tú no te preocupes. Eso es lo que leíamos en Juan 16:33. Tú no te preocupes. Tienes la paz de Dios en tu vida. Cuando sientas ansiedad, cuando sientas que estás cayendo en la desesperación, vuelve a leer la palabra de Dios. No hay mejor medicina para la ansiedad que leer la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La ansiedad se quita encontrando la paz. Amén. Y la paz la encontramos en la palabra de Dios. No hay más. Hermanos, nosotros necesitamos una vez más ver al Maestro. Porque si hay alguien que puede hacerlo, es Él. Y algo que va a obstaculizar tu bendición en llegar a tu vida va a ser, amado hermano, amada hermana, la incredulidad. En Mateo capítulo 13 vemos que Jesús llega a Nazaret. En el versículo 53 en adelante vemos que Jesús llega a Nazaret y comienza a enseñar en las sinagogas. Pero todos ellos lo miraban y decían, ¿no es este Jesús el hijo del carpintero?
¿No es este aquel que vivió entre nosotros tanto tiempo? Y el Señor Jesús dice en el versículo 57: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y en el 58 termina diciendo: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad. Si hay algo que se interpone entre el milagro de Dios en tu vida, entre la respuesta de Dios en tu vida y tú, es la incredulidad. La incredulidad es el obstáculo más grande en la respuesta de Dios para el cristiano. Santiago lo dice de otra manera, por si usted quiere acompañar. Santiago capítulo 1, versículo 6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá ¿el qué? Cosa alguna del Señor. Mire, hasta se complicó la situación. Yo le decía que era un obstáculo. Aquí la palabra de Dios dice que no tienes nada. ¿Va entendiendo? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si no queremos obstaculizar la respuesta de Dios en nuestra vida, tenemos que volver a creer. Tenemos que volver y remembrar las cosas que Dios ya hizo en nosotros. Porque no hay nada mejor para aumentar nuestra fe que recordar lo que Dios ha hecho. ¿Dios te ha provisto en alguna ocasión? Amén. ¿Algún día no andabas dinero? De la nada una bendición llegó a tu vida. ¿Algún día no tenías nada de comer y de la nada alguien que tú ni esperabas llegó a tu casa a darte algo? Amén. ¿Algún día estabas enfermo y oraste a Dios y en cuestión de horas o minutos recibiste la respuesta? ¿Algún día el médico te dijo necesitas una operación y tú decidiste confiar en el Señor y el Señor escuchó tu oración y respaldó tu fe y no fuiste operada? Y si lo ha hecho antes, yo te digo esta noche, lo va a volver a hacer. No dudes del poder de Dios, porque si hay algo que no cambia, es eso. Su poder es el mismo. Cuando se le apareció a Abraham, él le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y ser perfecto. Y cuando aparece en Apocalipsis, él dice: yo soy el todopoderoso. En Génesis era el todopoderoso y en Apocalipsis sigue siendo el todopoderoso. Él es el todopoderoso sin importar la época. Su poder no ha menguado. Así como lo sacó a Israel de Egipto con mano poderosa,
y los hizo caminar en medio del mar, abriéndolo por la mitad. Así también hoy en día el poder de Dios sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la confianza. Lo que cambia es la fe. Porque cuando Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: una vara. Señor le dijo a Moisés: extiéndela y haz que Israel marche. ¿Y qué hizo Moisés? Al escuchar la voz de Dios, le dijo al pueblo: comiencen a marchar, que van a ver la mano de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? El mar se abrió. Pero hoy oramos por sanidad. Y hay palabra de Dios hermosa. Y escuchamos de parte de Dios una voz que nos dice: vas a recibirla. Vas a obtener tu victoria. Y en nuestra mente está: pero ¿y si no se hace? Pero ¿y si no lo logro? Pero ¿y si me vuelve a doler? Incredulidad. Incredulidad que obstaculiza, que limita la respuesta de Dios en tu vida. A los discípulos les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Esta noche yo no sé cómo estará tu corazón. Puede que hayas decidido confiar más en tu fuerza, en tu trabajo quizás. Pero el Señor Jesús te dice: es que no es en tu trabajo donde yo te voy a sostener. Es en mi mano en donde estás seguro. Es en mi mano en donde no te va a hacer pasar nada. En mi mano es donde tú vas a estar bien. Muchas veces nos quejamos, y he escuchado, hermanos, y lastimosamente nos quejamos y decimos que hay gente allá afuera que recibe respuestas de Dios antes que nosotros. Que hay gente quizás trinitaria, católica, de la religión que sea, y los vemos que Dios escucha las oraciones de ellos. Y hay muchos hermanos que se quejan: bueno, ¿y cómo es que estos reciben? Bueno, ¿y cómo es que estos están bien? Porque Dios honra su palabra. Y vemos ejemplos de esto en la palabra de Dios. Hay dos ejemplos muy puntuales que se dieron en el ministerio del Señor Jesús acerca de esto mismo, igualito. Mateo 15, del 21 en adelante, y Lucas 7, del 6 en adelante, por si usted quiere buscarlo después en su casa. Habla acerca de dos ocasiones en donde dos personas que no eran de la nación de Israel se acercaron a Jesús esperando recibir un milagro, esperando recibir un toque, esperando recibir algo, una migaja. En Mateo 15 nos habla acerca de la mujer sirofenicia, una mujer que tenía a su hija muy grave y necesitaba un milagro de parte de Dios. Y todos sabemos lo que sucedió. Todos sabemos cómo Jesús la trató. ¿Cómo la trató el Señor Jesús?
Dígame usted, si el Señor Jesús lo tratara así, ¿cómo se comportaría? ¿Cómo actuaríamos? Leámoslo para que Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Ya vio la primera actitud que tuvo Jesús con ella? Ni la volteaba a ver, ni le respondía. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postó ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Póngase usted en la posición de esta mujer, pidiendo por un hijo, pidiendo por un familiar, la situación que usted vea conveniente, y que el Señor Jesús le diga sí. ¿Qué haríamos? Ya no voy a la iglesia, ahí no hay amor. ¿Qué haríamos? Pero ¿qué hizo Jesús después de escuchar lo que esta mujer le dijo? ¿Cuál fue la actitud después de escuchar lo que esta mujer le dijo? Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La insistencia de esta mujer, que a pesar de las negativas y de la actitud que encontró al pedir su bendición, ella siguió insistiendo, porque sabía quién le podía dar lo que necesitaba. Y así pasa el día de hoy, amados hermanos. Lastimosamente, y lo digo para vergüenza nuestra, la gente de allá afuera tiene más fe que nosotros. Porque aquí el pastor puede saltarle encima, puede orar media hora con sus manos puestas y no recibe nada. ¿Por qué? ¿Por qué no recibimos nada? Por la incredulidad. Si hay algo que decía el Señor Jesús cuando hacía un milagro, era: vete, tu fe te ha salvado. En la mayoría de los milagros que el Señor Jesús realizó, Él terminó diciéndole a la persona: tu fe te ha salvado. Si no hay fe en nuestro corazón y la incredulidad reina ahí, hermano, hermana, muy difícilmente vamos a ver la mano de Dios moverse en nuestro favor. Pero cuando lo hacemos, grandes cosas pasan. Porque si con los incrédulos se da,
cuanto más con los hijos, que son los dueños de la promesa. Amén. Si el Señor honra su palabra con aquellos que no son herederos, cuanto más con los herederos mismos el Señor va a mantener lo que ha dicho. Pero lo que necesitamos, amados hermanos, es volver una vez más a confiar en Él. Volver una vez más a poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Una vez más levantar nuestra vista y decir: si el Señor lo ha hecho antes, lo seguirá haciendo. Amén. Si el Señor lo ha hecho antes en tu vida, lo seguirá haciendo. Ya para terminar, ve conmigo a Juan capítulo 20. Versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Puede decir y tocarse, tóquese, por favor, y diga: el Señor Jesús me ha hecho bienaventurado, porque yo creo. Soy bienaventurado. Soy bienaventurado. No porque lo diga el hombre, porque Dios lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, es verdad. Y los bienaventurados tienen un gozo supremo, amados hermanos. Porque los bienaventurados son los que obtienen todo. Por algo hay un sermón de las bienaventuranzas. Y nosotros somos bienaventurados porque todas las promesas que el Señor Jesús ha dado son nuestras. Deja de poner tu oído presto a la voz del enemigo. Deja de confiar en las palabras de los que te rodean y comienza una vez más a confiar en la voz de tu Dios, porque de ahí viene tu fe. Y una vez más volvemos: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando te sientas mal, cuando te sientas abatido, cuando sientas que todo va en tu contra, abre esta bendita palabra. Abre esta bendita palabra y vas a ver cómo esas situaciones comienzan a parecer pequeñas. Porque delante de Dios nadie puede decir que es grande. Por muy gigante que tú veas esa prueba, delante de Dios nadie puede decir que es grande. Porque su misma palabra nos dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus. Solo imagínese. Si logra su imaginación llegar a concebir esa imagen. El cielo es su trono y la tierra, ¿qué es el problema? ¿Qué es esa situación? ¿Qué es esa enfermedad delante de Dios? Diga conmigo: nada. Nada. Y nada es imposible. Nada es imposible para Dios.
Sigue adelante, iglesia. Sigue adelante. Así como el Señor Jesús le dijo a Israel: marchen, yo tengo cuidado. Tú marcha, tú marcha. Que bien dice el himnólogo, somos la iglesia que marcha. Pero óigalo, marcha victoriosa, no se queda parada victoriosa. Si se queda parada, pierde, ya no tiene esa victoria. Si marcha, es victoriosa. Y si no marcha, entonces ¿qué nos toca hacer? Mire, aunque sea despacito, pero sigue siendo marcha. Aunque seas así, pasito de bebé, sigue siendo marcha. No se preocupe. Ay, hermano, es que ya no es lo mismo de antes. No se preocupe. Mientras no se detenga, Dios le va a dar la bendición. Siga adelante. Siga confiando que no es en su fuerza, es en Dios.